18:40, ya estamos en comunicación con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, para conversar esta tarde. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Hola, senador, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ramón, Mónica, encantado de estar con ustedes. Bueno, ya hemos sabido lo que está sucediendo con las investigaciones que lleva adelante el fiscal Cooper. Ya sabemos que no persevera en la raíz de una investigación que a partir de esa surgen otras indagatorias. Estamos hablando del caso Sierra Bella. Entonces, la pregunta es bien concreta. ¿Usted, desde su punto de vista, considera que al caerse, por decir de alguna manera, la investigación madre que origina luego, a través de la indagatoria, otras aristas, las otras aristas también sería difícil de sostener en el tiempo? Yo creo que acá hay un problema, Ramón, desde el comienzo, porque cuando la exalcaldesa Iracema se hace entrega de su teléfono a la PDI para que lo pericie con la Fiscalía por el caso Sierra Bella, en la propia entrega voluntaria, ella señala que solo con los asuntos concernientes a Sierra Bella. Y en la pericia se va más allá, se vacía el teléfono sin pedir la autorización del tribunal. Entonces, obviamente, al caerse la causa matriz, digamos, yo creo que se cae la causa accesoria de esta, y además en esta causa, por la información que es conocida, hay errores bastante graves de cuando se pidió no solo el poco tino que se tuvo con el día, la situación de que se hace confundiendo a dos personas, sin este permiso de vaciado del teléfono. Hay una serie de situaciones, así que yo creo y que en este caso, siguiendo lo mismo de la causa principal, no hay muchos argumentos jurídicos para continuarla. Pero siendo su pareja una de las implicadas en esa otra arista, la diputada Carol Cariola, ¿va a haber van a recurrir a la justicia para lograr aquello? O sea, es una estrategia judicial que lleva el abogado y obviamente hay que respetar los tiempos de la fiscalía. Uh-huh. En esto supongo que han pedido diligencias y en eso van a ir revisándolas cada caso, porque hasta ahora no hemos visto. Va a haber un informe probablemente del vaciado del teléfono que se hace a través, recordemos que en esa causa se acogió una cautela de garantías por la acción de cómo se sacó el teléfono. Recordemos que esto se resguarda con especial seguridad porque la causa principal que finalmente decide no perseverar en la causa, hubo una filtración que fue grave de una conversación personal entre dos personas que no tenía ni una relevancia jurídica, y nos damos cuenta, esto confirma la poca relevancia jurídica que tenía. Uh-huh. Claro, que más bien eso no tenía mucho que ver con Sierra Bella tampoco, esa conversación. Tenía que ver más bien con los aportes que habría hecho un determinado ciudadano a determinadas actividades. Sí, me refiero a la primera filtración que hubo de mensajes personales entre Irací y Carol, que se da en la causa principal de Sierra Bella. Recordemos que eso no tenía ninguna relevancia, hay conversaciones que se refieren al presidente de la República, que obviamente eran hechas en un índole de privacidad, y finalmente en una causa donde la Fiscalía finalmente no persevera. Imagínense una causa donde no hay resultado judicial, se hace un daño tremendo de filtrar información personal de personas. Y sobre la causa principal, con la causa accesoria, digamos, con estos chats, se determina que se confunden, y que el mismo Canal 13 lo hizo en un reportaje, que dos personas distintas, en la solicitud de la Fiscalía se dice que son una sola para conseguir una pericia finalmente del teléfono, para generar una causalidad inexistente entre una solicitud más o menos normal en la vía parlamentaria con una persona que ayudó, que no fue un apoyo económico, se ha determinado, sino que tuvo que ver con que prestó servicios para una campaña de forma legal a través de los mecanismos que determina el servicio bastante antiguo de Carol de diputada, la primera elección. Sí, claro, cuando se reveló en un reportaje aquello en Tele 13, recordamos exactamente que el mismo día hicimos alusión a que al menos en los antecedentes parecía que eran personas distintas, pero que el escrito lo manifestaba como uno solo. Ya del momento de la lectura parecía una cierta incongruencia al respecto, pero bueno. Lo que quiero preguntarle es respecto de las declaraciones de la exalcaldesa Iracy Hasler. Ella no tiene otra conclusión,
y la voy a citar textualmente, que dice: utilizaron la justicia para obtener ganancias políticas. ¿Usted suscribe también esa afirmación? Es que yo creo que esto es un tema más profundo y es el carácter de querellante de personas que no tienen nada que ver con las causas, que activan causas para fines totalmente políticos. Y esto lo digo con las personas como el señor Aldo Duque, que está ahí, algunas personas del Partido Republicano que se meten, se querellan y finalmente hacen política con las causas. Entonces yo creo que en eso los fiscales tienen que tener más cuidado cuando se parten estas causas con las querellas, no alargarlas 2 años cuando se sabe que hay poco asidero jurídico, que tiene efectos políticos y que es lo que buscan. Y finalmente también yo creo que la legislación tiene que ser un poco más rígida para definir que cuando uno se querolla calumniosamente sea sancionado de forma ejemplar y además la indemnización por error judicial no sea solo por decisiones del Poder Judicial, también por decisiones de la Fiscalía. Senador, igual es como complejo aquello de quién determina hasta cuándo se puede ampliar una investigación en búsqueda de antecedentes, porque a lo mejor si uno le pregunta a la Fiscalía, el señor Cooper, bueno, no habla de esta situación, pero a lo mejor diría es que estaba a punto de encontrar algo y estaba, bueno, y por eso se alargó, porque tenía indicios de aquí y de allá, por eso se alargó, no mañosamente. Pero del otro lado uno dice, no encontró nada, bien lo pudo haber terminado 1 año antes y no habría coincidido con las elecciones. Entonces... Sí, o sea, lo que pasa es que acá lo vemos con la magnitud de las diligencias que se alargan en el tiempo, se hacen diligencias que son inoficiosas, lo vemos en muchas causas que ha pasado, no solo en este, tal vez hay causas que involucran a personas de otro sector político, pero por eso yo creo que tiene que ver también con el uso de los recursos policiales y de la propia Ministerio Público, que son limitados, porque hemos visto causas de robos de automóviles, de crimen organizado, que no se pueden investigar bien, y acá tenemos múltiples recursos policiales y del Ministerio Público, una causa que a primera vista veíamos que tenía poco asidero jurídico. Uh-huh. Le voy a cambiar de caso, voy a pasar al caso Monsalve y las revelaciones que ayer dio Tele 13 en relación al uso a las búsquedas y a los usos que hizo del teléfono celular, el informe de la PDI que se filtra ayer. Ha habido fuertes condenas, sobre todo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, hablando de que en el fondo Monsalve actuó de forma, a ver, voy a buscar la palabra exacta, inapropiada o impropia, porque, digamos, la persona que está justamente encargado de evitar que haya trata y explotación sexual comercial utilizaba estos servicios, que además todos sabemos que la prostitución no es un delito, no, pero no está regulada y de alguna manera está como en el borde, ¿no?, del delito. Yo no sé si la oposición está diciendo que esto compromete todo el sistema de seguridad de nuestro país, de inteligencia, en fin. ¿Cuáles son las consecuencias que usted le ve al comportamiento de Monsalve? Bueno, yo creo que más allá de hacer un juicio penal, eso lo determinan los tribunales. Pero acá yo creo que políticamente hubo errores profundos y lo he dicho desde el primer momento. Para mí que una persona tenga una relación con una subalterna compromete tu trabajo, más aunque sea una relación fuera del trabajo, en carácter jovial y casi que podría haber sido de que si le creyéramos todas las declaraciones a Monsalve ya es algo que para mí es grave políticamente. Y además, que lo que usted dice tiene toda la razón, Mónica, es una situación donde una persona que dirige la seguridad pública tiene que ser especialmente cuidadoso con lo que hace, ya que hay varias situaciones donde vimos que hay una falta de decoro, digamos, en el ejercicio del cargo, que es más o menos salir, estas situaciones que sean de salida nocturna, de búsqueda en páginas de internet, contacto con personas de páginas de cita, una serie de cosas que podían exponer a una persona que se encarga de la seguridad pública y sobre todo el tema de estas páginas de servicios de damas de compañía prometal, que no sabemos si lo utilizaba o no, pero ya buscarlo, eso será sujeto de una investigación, ya era una situación en sí que era problemática y yo creo que acá, sin hacer un juicio penal, que eso lo determina la justicia, acá hay errores políticos importantes y del cumplimiento de las funciones de alguien que tenía un cargo tan importante en ese momento, que tenía que estar activo probablemente en casi todo momento, y tuvimos en ese fin de semana, fue un fin de semana especialmente complicado, ese 18 de septiembre sí, que se dio en ese fin de semana, con homicidios, con accidentes de tránsito, lo que se da en los fines de semana largos, y que haya estado en esa situación me parece que es algo un poco indecoroso y no tiene mucha justificación.
Bueno, como usted dice, senador, esto tendrá que indagarlo también y darle su validez desde el punto de vista de si conecta eventualmente con alguna cosa que sea más que indecorosa, con algún delito o no. Lo digo porque también si aparece todo este contexto, como se le llama, porque es el informe, pareciera ser apuntar a ese lado, ¿no? Una conducta para explicar un contexto. Es que, bueno, aquí también hay investigaciones respecto de recursos públicos, como por ejemplo los gastos reservados. Y entonces, cuando se conocen estas situaciones, alguien podría pensar, bueno, el dinero que se le entregaba si estaba siendo utilizado también con otros fines, dado lo que se revela. Bueno, tengo entendido que hay una investigación pendiente en eso. Hay una comisión que yo participé en un momento, que por razones obvias no puedo informar lo que se indica ahí, que controla de forma genérica los gastos reservados, que es la Comisión de Control del Servicio de Inteligencia del Estado, pero en esa comisión no hay un control, no tenemos acceso, digamos, pormenorizado, y eso lo sale en la ley, es un control genérico. Uh-huh. Y en tal sentido la Contraloría también es un control que es más o menos genérico, pero obviamente aquí hay una situación de gastos reservados que ha señalado el propio cuando llegó como subsecretario Luis Cordero, indicó que no había los montos suficientes y habrá que determinar en qué se gastaron eso y si había uso, porque ahí el subsecretario anterior, señor Monsalve, anuncia que era andaba con 200.000 pesos en su billetera permanentemente. Hay que ver si eso tiene que ver con gastos reservados, y ahí ya obviamente estaríamos hablando de otros temas. Lo mismo con la situación que pasa posteriormente, con el contacto que se le hace a la PDI bastantes días después. Yo creo que ahí hay una situación que está en revisión, pero obviamente en tal caso también está bajo el escrutinio de la justicia en este momento, no solo la causa principal de violación y abuso sexual, sino que también esa situación que hay de que podría ser malversación de caudales públicos en el caso de los gastos reservados, y también una violación a la ley de inteligencia en relación al uso de la inteligencia policial para perseguir fines particulares, porque en el fondo ahí el análisis dice, a mí me asusto que tuvieran, incluso lo que él dice, que tengan un video mío en estado de ebriedad o drogado, aunque sea por un tercero. No sé si era el camino a seguirlo, sino que tal vez más bien informarle a su superior y que su superior tomara determinación y no tomara una decisión por sí mismo. Y quizás no habría que tomar más medidas. Hay una queja de la oposición, evidentemente, que está extrapolando todo esto que ocurrió con Monsalve, y cuestionaron que el presidente mismo, el presidente Boric, que es quien elige a sus colaboradores, ignorara de todo el tipo, las actividades del ex subsecretario, su conducta, su comportamiento. Claro, es imposible que un presidente pueda estar vigilando qué hacen todos sus ministros y subsecretarios, pero la verdad es que quizás debería haber maneras de controlar ese comportamiento de alguna manera. Bueno, Mónica, yo no sé cuáles son las maneras, pero lo que hemos visto es que en la mayoría de las personas, yo le mentiría si le dijera que yo sospechaba eso de Manuel Monsalve. A mí me pareció una persona muy efectiva para el trabajo, y la mayoría de las personas de la oposición pensaban lo mismo, y probablemente las personas y la opinión pública. Era una persona que tenía muy buena aprobación en las encuestas. En tal sentido, yo creo que era difícil llegar a eso. Obviamente siempre esto puede aprender a mejorar controles, a buscar mecanismos para mejorar la situación y saber bien lo que hacen las autoridades. Pero decir, digamos, esto es como decir los resultados del fútbol con el diario El Lunes. Hay que analizarlos de antemano primero. Tomás de Rementería, senador del Partido Socialista, muchísimas gracias por la conversación con nosotros. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Aló. Chao, chao. Chao, chao, senador. Nos estamos despidiendo. Ahí muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Engie genera energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando